En la primera parte de la serie de entrenamiento, vamos a hablar sobre los conceptos básicos de cómo usar SimLab VR Studio. Una vez que abras la aplicación, aparecerá el cuadro de bienvenida donde tendrás varias opciones para elegir. La primera pestaña en la parte inferior mostrará los archivos recientes que has utilizado, donde puedes hacer doble clic en un archivo y se abrirá. La segunda pestaña sería la pestaña de ayuda, donde puedes seleccionar el primer elemento y te guiará a través de un tutorial rápido sobre cómo crear una experiencia VR interactiva básica. El segundo elemento sería la academia, que también es accesible desde el panel de la biblioteca en la parte inferior de la pantalla, donde encontrarás una gran colección de tutoriales en vídeo junto con los recursos necesarios para aprender SimLab VR Studio, comenzando por lo básico y llegando hasta entrenamientos y técnicas avanzadas. Y el último elemento sería la ayuda, que abriría la documentación en línea donde encontrarás una explicación detallada de cada herramienta y función en SimLab VR Studio. A continuación está la pestaña de licencia, donde puedes ver qué licencia estás utilizando, así como la opción de activar una licencia haciendo clic en registrar. La siguiente pestaña es la de noticias, donde se mostrarán noticias y anuncios de SimLab Soft. Y por último, la pestaña acerca de, donde podrás actualizar la versión del software que estás utilizando una vez que se lance una versión más reciente. En la parte superior de la ventana tendrás las opciones de abrir entorno, abrir escena y crear escena vacía. La opción Abrir entorno te dará acceso a una colección de entornos gratuitos en la primera pestaña, que puedes usar como base para tu experiencia de realidad virtual. En la segunda pestaña encontrarás ejemplos 3D, que son entornos que también contienen experiencias de realidad virtual listas para usar, las cuales también puedes ejecutar, explorar o aprender de ellas. Haz clic en la flecha blanca a la izquierda para volver a la página principal de la ventana y haz clic en Abrir escena. Selecciona el archivo llamado Environment Sim que se proporciona con el material de capacitación y haz clic en Abrir. Este es un entorno interior con una plataforma en el centro donde encontrarás una mesa y un panel de control, que es adecuado para usar en demostraciones de productos, y eso es exactamente lo que necesitamos para esta capacitación. Antes de comenzar, hablemos sobre los controles básicos en SimLab VR Studio. Si mantienes presionado el clic izquierdo y mueves el ratón mientras está en el área 3D, rotarás la vista alrededor del centro, así que al mover el ratón hacia la izquierda y la derecha mientras mantienes presionado el clic izquierdo, rotarás horizontalmente. Y si mueves el ratón hacia arriba y hacia abajo, rotarás la vista verticalmente. Si mantienes presionado el botón central del ratón o la rueda y mueves el ratón, desplazarás la vista. De manera similar a la rotación, mover el ratón de lado a lado desplazará la vista horizontalmente, mientras que mover el ratón hacia arriba y hacia abajo desplazará la vista verticalmente. También puedes usar las flechas del teclado para navegar por el área 3D imitando el movimiento de caminar de un personaje. Puedes combinar mantener presionado el clic izquierdo y caminar al mismo tiempo para tener una navegación precisa de la escena. Para seleccionar un objeto en el área 3D, simplemente apunta el cursor hacia él y haz clic izquierdo. Luego puedes presionar Ctrl y J o hacer clic en el botón de acercar al objeto desde la barra inferior para acercar la vista al objeto seleccionado. Acercar la vista a un objeto enfoca la vista en el objeto seleccionado y también lo convierte en el centro de rotación de la vista. Así que ahora, cuando mantengas presionado el clic izquierdo y gires la vista, notarás que la cámara está girando alrededor de los objetos a los que te has acercado. En el panel de la izquierda encontrarás el árbol de objetos, donde se mostrarán todos los elementos de la escena y el objeto seleccionado estará resaltado. Desde el árbol de objetos puedes seleccionar diferentes objetos o padres simplemente haciendo clic izquierdo en su nombre dentro del árbol. Junto al objeto seleccionado en el área 3D encontrarás el menú de acceso rápido,
desde el cual puedes acceder a las herramientas más esenciales para el control de objetos. La flecha hacia arriba y hacia abajo te permitirá subir o bajar un nivel en el ensamblaje. Por ejemplo, si seleccionas el ensamblaje del cilindro 26 y haces clic en la flecha hacia arriba, la selección cambiará al ensamblaje del palo, que es el padre de ese ensamblaje. Y si haces clic una vez más en la flecha hacia arriba, la selección pasará al ensamblaje del panel, que es el padre del ensamblaje del palo. Al hacer clic en la flecha hacia abajo, bajarás un nivel en la jerarquía. Selecciona el ensamblaje del panel y luego haz clic en el primer icono de la izquierda en el menú de acceso rápido para abrir los controles de transformación. El control de transformación aparecerá en el centro del objeto o en su punto de pivote y está compuesto por 3 flechas, 3 planos, 3 cuartos de círculo y una esfera en el medio. Si haces clic izquierdo y mantienes presionada la flecha roja mientras mueves el ratón, el objeto se moverá a lo largo de la dirección de la flecha en un solo eje. Lo mismo aplica para las flechas azul y verde. Ten en cuenta que estas 3 flechas no siempre son necesariamente perpendiculares al objeto, ya que el punto de pivote podría estar rotado, algo que veremos con más detalle más adelante. Si haces clic y mantienes presionado el cursor mientras apuntas a uno de los 3 planos, el objeto se moverá en el mismo plano que el seleccionado y a lo largo de 2 ejes. Puedes presionar Control y Z en el teclado para deshacer la última acción que realizaste, y en este caso la transformación planar. Haz clic y mantén presionado el transformador circular ubicado entre 2 flechas para rotar el objeto alrededor del eje de la tercera flecha. Quizás hayas notado que hay un valor numérico que cambia mientras transformas el objeto. En este caso, muestra el ángulo ya que estamos usando la herramienta de rotación. Puedes hacer clic en el campo de texto y escribir el valor si quieres rotar el objeto a un ángulo específico. Esto, por supuesto, también se aplica de manera fundamental al movimiento. Break time igual a 0.5s diagonals donde puedes escribir un valor numérico de cuánto exactamente debe moverse el objeto en cuestión. Así que, si mueves un objeto en una dirección específica y determinada, luego escribes con precisión 0.5 en el campo correspondiente y, posteriormente, presionas la tecla Enter en el teclado de tu computadora, el objeto se moverá en esa dirección particular una distancia de medio metro, lo cual es bastante preciso. La esfera en el centro de la herramienta de transformación te permite cambiar la escala del objeto seleccionado de manera uniforme. De manera similar a antes, puedes escribir un número en el campo de escala para escalar el objeto a un multiplicador específico de su escala anterior. Por ejemplo, si escribes 2 en el campo de escala, el tamaño del objeto se duplicará. Si escribes un valor de 0.2, el objeto se reducirá a una quinta parte de su tamaño. Ahora vamos a importar el modelo para el cual crearemos una presentación durante la capacitación. Pero antes de hacerlo, voy a hacer clic en el icono de la luz en la barra inferior para desactivar la luz principal predeterminada en la escena y dejar solo las luces añadidas activas, lo cual será más cómodo para trabajar. Para importar el modelo, ve a la barra superior y haz clic en el primer elemento, lo que abrirá el menú de archivos, luego selecciona Importar. Vamos a importar el archivo FBX incluido con el material de capacitación a la escena. Observa que SimLab VR Studio es capaz de importar una gran variedad de formatos de archivos 3D junto con los materiales y texturas, manteniendo la integridad del árbol de objetos, lo que lo hace totalmente compatible con todas las principales aplicaciones de diseño CAD. Selecciona el modelo del coche de juguete y haz clic en Abrir. En el cuadro de diálogo de importación de archivos, tendrás algunas opciones. El vector app determina la dirección hacia arriba del modelo importado. Por ejemplo, si la aplicación CAD que estás usando tiene el eje y como vector hacia arriba, entonces configura el vector app en Y. Para el modelo del coche de juguete, el vector app era Z, así que lo dejaré en Z.
La opción «Colocar en vista» ignorará la posición original del modelo importado en el mundo y lo colocará en la vista, lo cual es adecuado para importar accesorios. Pero si estás importando una parte del modelo del entorno en el que has estado trabajando, o te preocupa que el objeto encaje exactamente en el lugar para el que fue diseñado, entonces desactiva esta opción. La segunda opción es rastrear el archivo importado. Si esta opción está habilitada y modificas el modelo importado en una aplicación de diseño CAD y lo guardas sobre el archivo existente, SimLab VR Studio actualizará el modelo con el nuevo archivo. La opción de acercar al modelo importado simplemente enfocará la cámara y hará zoom sobre el modelo importado. En la sección de configuraciones específicas de archivo, tienes la opción de importar animación de objetos rígidos, que es la forma más simple de animación donde se animan las transformaciones de los objetos, y la animación de objetos flexibles, que es la animación esquelética que utiliza articulaciones y huesos para animar un modelo 3D. Para el coche de juguete que estamos importando, puedes dejar estas opciones activadas o desactivadas, ya que el modelo no tiene ninguna animación desde el principio. Yo simplemente voy a desactivar la opción de acercar al modelo importado y luego haré clic en OK para importar el modelo. Como puedes ver, el modelo ha sido colocado en la vista, pero no está exactamente donde queremos, ya que necesitamos que esté colocado sobre la mesa. Ahora podemos usar la herramienta de ajustar a objeto o podemos usar manualmente las flechas y los planos junto con la herramienta de transformación para colocarlos sobre la mesa. Presiona la herramienta de ajustar a objeto o usa el atajo N en el teclado, luego haz clic en la parte superior de la mesa para colocar el modelo del coche allí. Ahora que las ruedas del modelo están precisamente sobre la superficie de la mesa, solo vamos a usar la herramienta de transformación para centrarlo en la mesa. Siéntete libre también de rotar el coche en la dirección que prefieras. Haz clic en la rueda y abre la pestaña de materiales en el panel de propiedades a la derecha. Observa que SimLab VR Studio asigna un material a cada objeto según el material original del objeto en su aplicación CAD nativa. Pero en algunos casos, la aplicación CAD no tiene un material adecuado para cada objeto desde el principio. Por lo tanto, podría ser una buena idea usar SimLab VR Studio para modificar el material de cada objeto. Si haces clic en el icono de material desde el menú de acceso rápido, aparecerán 4 secciones. La primera es plástico, la segunda es metal, luego mate y finalmente vidrio. Estos son los 4 materiales más comunes en escenas 3D, y para convertir el material del objeto seleccionado a uno de ellos, simplemente coloca el cursor sobre uno de esos 4 tipos de materiales y haz clic. Para la rueda, voy a seleccionar mate. Luego, dentro de mate, voy a seleccionar caucho. Fíjate que el color de la reflexión ha cambiado a un tono más oscuro, ya que los materiales de caucho apenas reflejan la luz. Selecciona la carrocería del auto y, desde el menú de materiales, elige plástico brillante. Siéntete libre de probar diferentes materiales para cada componente hasta que estés satisfecho con la apariencia. Ahora que ya cubrimos lo básico sobre el cambio de materiales, pasemos al entorno y la iluminación. Desde el árbol de objetos a la izquierda, selecciona el primer elemento llamado entorno, que tiene un icono de sol al lado. La primera pestaña bajo entorno es la pestaña HDR. Las imágenes HDR son imágenes esféricas de alto rango dinámico que se utilizan para emitir luz en la escena basándose en una imagen, y afectan tanto la luz como los reflejos de las superficies en una experiencia de realidad virtual. Puedes hacer clic en la caja de color y cambiar el tono del HDR modificando el color de blanco a cualquier otro color. También puedes ajustar la rotación del HDR, ya que es una imagen esférica, así como el brillo.
Si haces clic en el icono de explorar junto a la miniatura del HDR, aparecerán más opciones de imágenes HDR. Estas imágenes, si no se han usado previamente, tendrán una flecha amarilla que indica que están almacenadas en la nube de SimLab y necesitan ser descargadas. Selecciona un HDR y en el cuadro de diálogo que aparece, haz clic en Descargar. Inicia sesión con tu cuenta de SimLab o haz clic en Registrarse para crear una cuenta gratis. Una vez que la descarga esté completa, haz clic en Usar elemento para aplicar el HDR descargado a la escena. Ten en cuenta que cada vez que cambias una imagen HDR, el valor de brillo también cambia, ya que este valor se guarda con la imagen, así que no olvides ajustarlo si notas que está demasiado brillante o demasiado tenue en la experiencia de realidad virtual. Cambia a la segunda pestaña, que es la del sol. Desde aquí, puedes activar o desactivar el sistema de sol y cielo. El sistema de sol y cielo, cuando está activado, creará un cielo alrededor del entorno y emitirá una luz direccional que imita el comportamiento del sol. Puedes cambiar el valor de elevación y el valor horizontal del sol para modificar su ubicación en el cielo, lo que afecta directamente el ángulo en el que los rayos solares entran en la escena. También puedes hacer clic en el icono junto al control deslizante para mostrar la herramienta interactiva de transformación del sol. Desde la herramienta de transformación, gira la flecha blanca en la dirección en la que quieres que viajen los rayos del sol. Luego haz clic en la marca de verificación para confirmar la dirección. En este entorno, como hay un portal de cielo diseñado de manera uniforme en la parte superior, creo que colocar la posición del sol exactamente en la parte superior del portal tendría un buen efecto, así que voy a establecer el ángulo de elevación en 90 grados. En la sección de intensidad de iluminación, puedes cambiar el valor para el cielo y el sol por separado. Cambiar la intensidad del cielo afectará la luz ambiental general en el entorno, mientras que cambiar el valor del sol afectará los rayos directos del sol que van en la dirección que especificamos antes. Una nota final sobre el sol y el cielo es que pueden funcionar junto con una imagen HDR, y no necesariamente tienen que ser exclusivos. Pasando a la tercera pestaña, la imagen de fondo afecta el telón de fondo de la escena. Cuando se establece en Desde el entorno, se mostrará un cielo en el fondo si el cielo está habilitado, y se mostrará la imagen HDR si el sol y el cielo están apagados. También tienes la opción de configurarlo con un solo color, una imagen personalizada o una imagen esférica. Para este entrenamiento, dejémoslo en fondo de entorno. En la pestaña de VR, tendrás varias opciones que afectan la experiencia de realidad virtual. La primera opción es habilitar el modo nocturno. Al habilitar el modo nocturno, se anularán los ajustes de HDR y sol, y se mostrará un cielo nocturno con un entorno de luz acorde en la experiencia de realidad virtual. La siguiente opción es la niebla. Con la opción de niebla, añades un efecto volumétrico a la experiencia de realidad virtual, imitando la apariencia de la niebla, donde puedes controlar el color, la densidad y la distancia de inicio de la niebla. Esta opción es adecuada para escenas grandes, y especialmente para escenas exteriores, ya que añade más profundidad y una mejor sensación de distancia. La opción de ajuste automático de brillo evitará que el cielo y el HDR tengan un valor de sobreexposición en la experiencia de realidad virtual, para evitar una escena donde los objetos sean excesivamente brillantes. En la sección de navegación, puedes establecer el modo predeterminado de navegación de escritorio, que luego se puede cambiar durante la experiencia de realidad virtual, así como el campo de visión de la cámara del jugador. El valor predeterminado de 65 está bien, así que vamos a dejarlo así. La última opción bajo el modo de navegación es habilitar el vuelo en VR, que como su nombre indica, permite al usuario, mientras utiliza la experiencia con un visor de realidad virtual, volar en la escena usando el joystick del controlador izquierdo. Y cuando esa opción está habilitada, puedes elegir si permitir que el usuario atraviese objetos y paredes activando o desactivando la opción de colisión durante el vuelo.
En configuración de escena, puedes exportar mapas de luz con la experiencia VR cuando estén disponibles y controlar la calidad de las sombras y la densidad del sombreado en las esquinas, similar al efecto de oclusión ambiental. Además, puedes controlar las unidades de medida al usar la herramienta de medición incorporada en el visor de VR al ejecutar la experiencia y también ajustar la escala de las cajas de mensajes en una experiencia VR. Habilitar resaltado es la opción predeterminada donde los objetos interactivos y manipulables se resaltarán durante la experiencia VR. Cuando esta opción está deshabilitada, los objetos en la escena no tendrán ningún indicador de que se puede interactuar con ellos, lo cual es adecuado para experiencias VR de entrenamiento y educativas donde se desea que el usuario esté completamente inmerso y no tenga ninguna pista sobre qué hacer durante la experiencia VR. La última opción en la pestaña de VR es la opción de catálogo. Incluir un catálogo en la experiencia VR permite al usuario importar los activos 3D del catálogo en línea durante la experiencia VR. Normalmente se utiliza en experiencias VR de visualización y demostración, donde el usuario quiere explorar una colección de productos o artículos e importarlos para examinarlos. Ahora que ya conocemos la configuración básica de VR, vamos a intentar ejecutar esta escena en VR. El primer paso para ejecutar la escena en VR es establecer la posición de inicio. Desde el menú del visor de VR, selecciona Establecer posición de inicio. Se importará un personaje humanoide a la escena. Este personaje determinará la posición inicial del usuario en la experiencia VR, o dónde comenzará, así que vamos a colocarlo frente al panel. Haz clic en el icono de Ajustar a objeto, o presiona N en el teclado, luego haz clic en la plataforma frente al panel para ajustar el personaje allí. Ahora gira la posición de inicio 90 grados para que mire hacia el panel. Parece que el panel está un poco elevado del suelo ya que lo hemos estado transformando antes, así que vamos a intentar restablecer su posición. Haz clic en un componente del panel, luego haz clic en la flecha hacia arriba hasta que llegues al ensamblaje llamado panel. Luego presiona G en el teclado para ajustar el panel a la cuadrícula, que coincide con el mismo nivel de la plataforma. Vamos a reducir un poco su tamaño. De nuevo, presiona G para ajustarlo a la cuadrícula. Usa las flechas para afinar su posición y, cuando estés satisfecho, ve al menú del visor SimLab VR y selecciona Mostrar en el visor. Aparecerá una ventana pidiéndote que selecciones un modo para ejecutar la experiencia VR. Si tienes un visor de realidad virtual conectado al PC, como HTC Vive Oculus Rift, entonces puedes seleccionar PC VR. Si tienes un visor de realidad virtual independiente, como Oculus Quest o Pico, o un teléfono móvil o una tableta, entonces elige VR independiente. Si quieres ejecutar la experiencia VR en modo escritorio, entonces elige modo escritorio. Yo voy a elegir el modo escritorio para la capacitación. Una vez que la geometría se exporte, el visor SimLab VR ejecutará la escena como una experiencia de realidad virtual. La navegación básica en modo escritorio consiste en usar las teclas WASD o las flechas para moverse por la escena y usar el ratón para mirar alrededor. Puedes presionar F2 en el teclado para alternar el modo de pantalla completa. Ahora que hemos ejecutado la experiencia por primera vez, pasemos a la segunda parte y creemos algunas interacciones para el panel que tenemos delante.